La replicación del ADN. ¿En qué consiste? Es un proceso en el cual una molécula de ADN progenitora se sintetiza y da como resultado dos moléculas de ADN hijas, con una secuencia idéntica a la original. ¿Qué permite este proceso? En primer lugar, el paso de información genética a la descendencia. Segundo, reordenamiento de la información genética. Tercero, la mutación o alteración en una secuencia. Cuarto, reparación de las alteraciones en la codificación del ADN. Y quinto, metabolismo del ADN hacia nucleótidos mediado por nucleasas. Entonces, ¿cómo ocurre la replicación? Es un proceso que es coordinado antes de la división celular. Se da durante la fase S, en las etapas previas a la mitosis. Esta lleva información genética idéntica en las dos células hijas, mientras que hay una relación directa con el estado de replicación y la división celular, debido a que el inicio de la replicación del ADN hace que la célula se empiece a dividir. Una vez iniciada la replicación, no se da lugar a la división celular si es que ésta no está completa. Las características de la replicación son: primero, tiene carácter semiconservador. Segundo, es de forma simultánea, secuencial y bidireccional. Tercero, tiene origen focal en procariotas y multifocal en eucariotas. Y cuarto, tiene un carácter semidiscontinuo. Ahora, ¿qué es el carácter semiconservador? Es el mecanismo por el cual dos hebras de ADN progenitoras sirven de molde para sus respectivas complementarias. Lo que quiere decir, una molécula de ADN está formada por una hebra progenitora y una hija. Este mecanismo se repite en varias generaciones de células, siempre conservando la mitad de la célula original. Pero, ¿cómo se evidenció que el carácter es semiconservador? Fue en un experimento realizado por Mendelssohn y Franklin Stahl en 1958, durante la síntesis de ADN de bacterias de E. coli. ¿Qué técnica aplicaron? Usaron una técnica de sedimentación en gradiente de densidad, con la introducción de isótopos en las moléculas de ADN. ¿Cómo se llevó esto a cabo? Primero, se extrajo el ADN de las células y se centrifugó el mecanismo en un gradiente de cloruro de cesio. El ADN de esta molécula tenía más densidad que las cultivadas con nitrógeno 14. Posterior a esto se extrajo el ADN de estas células y se evidenció que tenían cantidades iguales de ADN con dos densidades distintas, lo que significaba un carácter semiconservador. La replicación multifocal se da principalmente en los cromosomas de las células eucariotas, debido a que cada cromosoma tiene múltiples sitios de origen para poder replicarse. Cada sitio de origen de replicación en los cromosomas da lugar a dos horquillas. Gracias a este mecanismo multifocal que tienen las células eucariotas, se puede producir de una manera más efectiva la replicación de los cromosomas y en un tiempo menor. La replicación monofocal se da principalmente en los cromosomas de las células procariotas. Se conoce así debido a que la replicación de los cromosomas siempre empieza desde un punto determinado llamado origen. ¿Por qué la síntesis del ADN es simultánea y bidireccional? La síntesis del ADN siempre empieza en los orígenes de replicación. En cada origen se produce la apertura de la doble hélice y empieza de manera simultánea la síntesis de las dos nuevas hebras. Estas hebras van tomando forma y se van alargando porque se realiza la adición secuencial de nucleótidos. La formación de estas dos hebras se dan en ambas direcciones y por esta razón la replicación es bidireccional. Para terminar, sabemos que las dos hebras del ADN son antiparalelas. Una tiene de dirección de 5' a 3' y la otra de 3' a 5'. Entonces el avance de las horquillas progresa en sentido opuesto. Los requerimientos para la reacción de la síntesis del ADN se dividen en 4, comenzando con los sustratos, que son el grupo de los 4 desoxinucleósidos trifosfato que se clasifican en DATP, DTTP, DCTP y
de GTP. Cada uno de ellos queda incorporado en el nuevo ADN. En el siguiente lugar están los cofactores, que son aquellos que requieren de un ion metálico divalente asociado al desoxirribonucleótido trifosfato y a la polimerasa. En el tercer lugar tenemos al cebador, que es un fragmento monocatenario indicador para la nueva síntesis de la hebra de ADN. Y por último lugar tenemos al moldeo plantilla, que es probablemente la principal característica de reacción y determina el orden correcto de la incorporación de los nucleótidos dependiendo de su complementariedad. El mecanismo de reacción del ADN inicia con la reacción de un emparejamiento de un desoxirribonucleótido trifosfato o abreviado como DNTP complementario al núcleo de la hebra molde de ADN en la posición vecinal al extremo 3' de la hebra en crecimiento. La reacción propiamente dicha consiste en la unión de DNTP seleccionado que queda como desoxirribonucleósido monofosfato abreviado como DNMP, liberando porifosfato o también conocido como PPI. Este está implicado en la formación de un enlace fosfoéster entre el fosfato del DNTP que se incorpora al 3' hidróxido negativo libre de la cadena en crecimiento, inicialmente de cebador. La ruptura del enlace fosfoanhídrico del DNTP proporciona la energía necesaria para impulsar la reacción, ayudada por la subsiguiente hidrólisis del PPI a 2-pi catalizada por la pirofosfatasa. Tras muchas reacciones similares sucesivas, el producto es la nueva hebra de ADN. ¿En qué dirección se da la síntesis? La adición de nucleótidos se realiza mediante 5'-trifosfato y sobre un extremo de 3' OH libre. La hebra crece por su extremo 3' y se afirma que la síntesis transcurre en dirección 5' a 3'. Este es un mecanismo universal. DNA polimerasa procariótica. Además de tener actividades enzimáticas, tiene actividades exonucleasa. ¿Qué permite las actividades exonucleasa? Permite hidrolizar el nucleótido situado en el extremo 3' de la hebra de DNA. Cuando el nucleótido recién incorporado por la actividad polimerasa a la cadena en crecimiento no empareja correctamente con la hebra molde de DNA, será eliminado por actividad de 3' exonucleasa. ¿Qué permite la actividad 5' exonucleasa? Permite hidrolizar secuencialmente DNA o RNA a partir del extremo 5' de la hebra. Esta actividad desempeña eliminar el RNA cebador y sustituirlo por DNA en la síntesis discontinua de la hebra retardada. También complementa la actividad 3' exonucleasa, corrigiendo errores de distinto tipo. Se denomina actividad de reparación. ¿En qué influye la velocidad de replicación? Para que se complete la replicación en un tiempo razonable, la síntesis debe ser muy rápida, lo cual es posible gracias a que la molécula de ADN polimerasa se mantiene unida a la cadena de ADN molde, asociado a la vez por su centro activo al extremo 3' OH de la hebra creciente, incorporando así numerosos nucleótidos sucesivamente. Iniciación en procariotas. Depende de dos regiones en el DNA, el replicador que determina la apertura inicial de la doble hebra, y el origen es el punto donde inicia la síntesis sobre el molde, la molécula abierta. ¿De qué depende el replicador? El replicador da la apertura de la doble hélice, dependiendo de la interacción de proteínas iniciadoras. La unión de estas proteínas provoca la flexión de la cadena de DNA. ¿Cuál es el proceso de la elongación? Una vez formado el complejo de iniciación, la replicación precisa el desenrollamiento de la doble hélice, a fin de hacer accesibles las bases como molde para formar las nuevas hebras. A medida que se van sintetizando las hebras nuevas, se debe ir recuperando el enrollamiento en las dos dobles hélices recién formadas. En estas operaciones de avance, desenrollamiento o relajación y enrollamiento o compactación intervienen diversas proteínas especializadas. El complejo multiproteico asociado a cada horquilla realizando la replicación se reconoce como replisoma. ¿Qué son las helicasas? Son proteínas que se unen al ADN una vez que se ha abierto en el origen y actúan propagando la separación de sus dos hebras. Generalmente tienen forma de anillo. Estos rodean la hebra de ADN y comienzan a avanzar en sentidos opuestos, seguidos inmediatamente por el resto de componentes del replisoma. ¿Qué son las proteínas ligantes del ADN monocatenario? Una vez separadas las hebras por helicasas, estas intervienen,
y evitan el reemparejamiento de las hebras, permitiendo así que las hebras molde puedan acoger a los nucleótidos que se incorporan en la replicación. ¿Qué son las topoisomerasas? Son aquellas que producen el estado no relajado, superenrollado y más compacto del ADN mediante el corte transitorio de una o ambas hebras, introduciendo un aumento o una disminución en el número de vueltas de las hebras de ADN. Hay dos tipos de topoisomerasas. Las del tipo 1 dividen de manera transitoria una hebra de enlace fosfodiéster del ADN, dejando pasar a la otra por una brecha abierta y vuelven a ligar a la primera hebra. Y las topoisomerasas de tipo 2 cortan de manera transitoria las dos hebras de ADN, permitiendo el paso de la otra doble hebra intacta por la brecha abierta y finalizan resellando los cortes. ¿Cuál es la función de la primasa? La primasa se encarga de sintetizar cadenas cortas de ARN complementarias para que cada hebra pueda sintetizar su hebra complementaria. En las procariotas, la primasa es una proteína independiente que forma parte de un complejo proteico llamado primosoma asociado a la horquilla. En las células de eucariotas, la actividad de la primasa reside en una de las subunidades del ADN polimerasa alfa, distinta de la subunidad que posee el centro activo polimerasa. Por esta razón, esta proteína con dos actividades se llama ADN polimerasa alfa primasa. ¿Qué es la simetría de la replicación? Cuando se abre la horquilla de replicación, se van a formar dos hebras progenitoras que van a actuar como molde. Primero tenemos la hebra adelantada que se presenta en dirección 3'-5'. La síntesis de esta es más simple debido a que su hebra complementaria puede transcurrir por el simple avance de la polimerasa a lo largo del molde, a la par que avanza la horquilla. Por otro lado, tenemos otra hebra progenitora llamada hebra retardada. Esta se expone en sentido 5'-3', por lo que no puede actuar como molde a medida que avanza la horquilla. Para la hebra retardada se necesita un mecanismo especial para poder formar su hebra complementaria. La hebra complementaria se forma a partir de la adición de los fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos de Okazaki requieren un ARN cebador sintetizado por una primacia, y gracias a la adición de estos fragmentos se puede formar la hebra complementaria de la hebra retrasada. Mecanismo de elongación. Maduración de los fragmentos de Okazaki. Para que la hebra se sintetice, los fragmentos de Okazaki deben estar unidos. Este proceso se lo denomina maduración y requiere la eliminación de los cebadores, la elongación del fragmento adyacente para rellenar con ADN el hueco que dejó el ARN cebador y la unión de los extremos resultantes para que la hebra sea continua. La última etapa de la maduración, la hebra retardada, la unión de los fragmentos la cataliza la DNA ligasa. Esta enzima forma parte del enlace fosfoéster que falta en el grupo OH del extremo 3' y a un fragmento de Okazaki en el fosfato del extremo 5 del siguiente, asegurando que la hebra sea una cadena continua. La finalización de la elongación se da por la DNA polimerasa que se comprueba en las dos horquillas de replicación de cada replicón. Probablemente durante su avance estas lleguen hasta las horquillas correspondientes de los replicones adyacentes, y aunque aún no se conoce su proceso molecular, se sabe su concepto debido al que el relleno de los huecos y la unión de ambos tramos de la nueva hebra pueden resolverse de la misma forma que la maduración y la unión de los fragmentos de Okazaki. Y también aún falta por aclarar cuál es el número de replicones implicados de forma simultánea en la replicación de cada cromosoma, así como los mecanismos de control que coordinan el proceso en todos ellos. La replicación de los telómeros. ¿Qué es un telómero? Es una región situada en el extremo de los cromosomas lineales en las eucariotas, a los que se unen ciertas proteínas. Están constituidos por familias de ADN repetitivo no codificante, formados en bloques de 1 a 12 kb de longitud, con unidades de 6 a 8 pb repetidas en tándem centenares o miles de veces. Para la implicación de los telómeros en la replicación, se deben recordar dos características principales. La primera,
la abundancia de repeticiones en tándem y la segunda, el carácter cohesivo de los extremos. El carácter cohesivo forma salientes 3' en una de las hebras de cada extremo de los cromosomas, tanto progenitores como filiales. Pero, ¿qué sucede con estos salientes? Los salientes 3' se producen un acortamiento progresivo de las hebras de ADN sucesivas en cada ronda de replicación. Este acortamiento de las regiones teloméricas supone la disminución progresiva de la longitud de un cromosoma a lo largo de sucesivas divisiones celulares. ¿Cómo se perpetúa el mensaje genético? Este problema se resuelve por la acción de una enzima telomerasa que alarga los telómeros compensando la pérdida anterior. Esto sucede durante la fase S del ciclo celular. Características y componentes de la telomerasa. Se cree que son un resto evolutivo de una ribosima que pudo servir anteriormente para catalizar la síntesis de ADN o de intermediario en la transición evolutiva del RNA replicase. Se trata de una ribonucleoproteína que solo es capaz de sintetizar una secuencia determinada de ADN, formada por dos componentes. El componente ribonucleico, que forma parte integral de la enzima e incluye una secuencia característica para cada especie. Componente proteico. Contiene la actividad enzimática, la cual, para sintetizar el ADN telomérico, no utiliza un cebador de RNA sintetizado a tal fin, sino que elonga el extremo telomérico 3' precedente. La telomerasa alarga el saliente 3' y hay un emparejamiento de bases entre DNA telomérico y RNA de los telómeros. El componente proteico de la telomerasa cataliza la elongación del saliente 3' empleando como molde la hebra de RNA de la propia telomerasa. La telomerasa se desliza sobre el saliente 3' previamente elongado, conservando la complementariedad gracias a la repetición de secuencias. Y nuevamente, la telomerasa elonga el saliente 3', donde pasa sucesivas translocaciones y elongaciones, dando inicio a la fase B, síntesis de un cebador, elongación por DNA pol alfa primasa y sellado de la mella por la ligasa, dando como resultado un telómero más largo que el de la partida. ¿Cuál es la funcionalidad de la actividad telomerasa en las células? En los adultos existe poca actividad telomerasa, pero en recién nacidos sí está presente. Cuando hay ausencia de telomerasa, las células se van dividiendo y envejeciendo. Inicialmente esto no presenta ninguna consecuencia, pero cuando se agotan todas las repeticiones teloméricas, la función celular se ve perjudicada y la célula muere. En la mayor parte de las células de un organismo no hay actividad telomerasa. Esto va disminuyendo durante toda la vida de un individuo. El envejecimiento es una consecuencia de la pérdida de la función de los telómeros con la edad y también está asociado a los síndromes de envejecimiento prematuro. Por el contrario, la telomerasa está presente en células tumorales. Junto a otros factores ayudan a la proliferación indefinida de tumores al impedir la muerte celular. Por esta razón se ha propuesto la inhibición de la actividad telomerasa como un principio de terapia antitumoral y la telomerasa se considera una diana terapéutica. Estos aspectos tienen un gran interés aplicado en relación con los problemas de envejecimiento y cáncer.